Buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Letra Colorada, el programa de las oportunidades, el programa de entender las fuerzas de la economía y las oportunidades que nos presenta en el país a los ecuatorianos. Hoy vamos a hablar de un sector que presenta enormes oportunidades, la industria del plástico. Sobre esto tendremos una conversación muy interesante con el presidente de ACEPLAS. Recuerde seguirnos si es que aún no lo hace en nuestras redes sociales, @laletracolorada, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y ahora vamos con el contexto noticioso del programa de hoy. La revista Nature publica 3 estudios en los que se recomienda avisar a los anunciantes para que no financien mentiras y se desmitifique el efecto real de los contenidos mentirosos. La vía más efectiva para combatir la desinformación es tratar que las webs que las difunden reciban menos ingresos por publicidad. El estudio constata en primer lugar que la desinformación online está financiada principalmente por ingresos publicitarios y en segundo lugar que la automatización de la asignación de espacios publicitarios amplifica la financiación de la desinformación. Entre otros detalles, la carga de la responsabilidad recae en el anunciante, en que su dinero vaya a sitios de información certera y así estrangular la publicidad de las webs que difunden noticias falsas como la mejor vía para acabar con la plaga de la desinformación. En otra noticia, McDonald's pierde la exclusividad de la marca Big Mac en la Unión Europea. Como el Big Mac de McDonald's se refiere a su popular sándwich de doble carne de ternera, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que McDonald's no ha demostrado que dicha marca haya sido objeto de un uso efectivo en productos como sándwiches de pollo, platos a base de productos de aves. Por eso rechaza entender Big Mac como sinónimo de los servicios y restaurantes de la cadena estadounidense. De este modo, McDonald's pierde sus derechos exclusivos sobre la marca Big Mac, lo que permitirá a otras cadenas y compañías hacer uso de esta denominación para designar sus productos en el territorio de la Unión Europea. Cabe recalcar que McDonald's aún puede recurrir la decisión ante el máximo órgano de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo estoy seguro que la va a recurrir. Eso es una pérdida de marca muy importante para McDonald's. Un hecho trascendente en el mundo del marketing. Así es. Y finalmente, un informe del Observatorio Cubano de Conflictos describe la situación de la isla como un barril de pólvora por la cantidad de protestas sociales en este último mes. El informe dice, el régimen intentó contener la efervescencia popular en mayo, fortaleciendo la represión en todos los órdenes, 145 protestas y denuncias. Ordenó intimidatorios despliegues de la policía y las fuerzas especiales boinas negras en las ciudades. Enfatizó las amenazas, castigos, escarmientos y actos de violencia contra opositores, activistas, periodistas independientes y presos políticos, pero también contra sectores diversos de la sociedad civil, lanzando una campaña para censar a los jóvenes que no trabajan ni estudian y condenarlos por desobediencia si se mantienen desocupados. Entre otros detalles de la situación cubana, el observatorio informó que la situación con los alimentos continuó siendo crítica en el periodo al verse limitadas las entregas de la canasta básica, subsidiada a unas libras de arroz y legumbres, y nuevas subidas de los precios de oferta y demanda en productos como el aceite de cocinar, el pan, los huevos y hasta humildes tubérculos y verduras como la malanga, el boniato y el pepino. Los núcleos familiares continúan viéndose obligados a gastar en víveres mucho más que el 70% de sus ingresos. Entre los estratos sociales de menos ingresos hubo quejas por saltarse comidas, tener que cocinar los pocos alimentos sin el impecable aceite. Algunos incluso recurrieron a comer temas como buscar alimento en la basura, comer gato y hasta buitres carroñeros. Así lo describió el reporte del Observatorio Cubano. Es imposible someter a un pueblo a tanta pobreza, a tanta miseria y que no haya una explosión. Ojalá que logren superar este problema en un gobierno que no reconoce sus errores, como es el socialismo de Cuba. Sí, todos los mejores deseos para que Cuba revierta, no los mejores deseos, las mejores acciones para que se revierta esa podredumbre y finalmente Cuba pueda encauzarse en el camino del desarrollo. Con esto vamos a nuestro primer invitado, a nuestro invitado de hoy, el presidente de ACEPLAS, Jorge Luis Mórtola. Ya volvemos.
Vito TVO inicia una nueva era que cambiará la forma en que disfrutas la televisión y la información con su nueva plataforma. Vito TVO y Claro se unen en alianza para entregarle a todo el Ecuador y el mundo contenido e información con inmediatez y veracidad. Todo eso y más lo puedes encontrar en nuestra nueva plataforma actualizada. Hemos actualizado nuestras páginas web para ofrecerte una experiencia completamente renovada. Porque siempre innovamos. Con más contenido, con más información interactiva en www.vitotveo.com. Desde noticias de última hora hasta coberturas en vivo de los eventos más importantes del país y el mundo en www.ultimahorasc.com. Porque en Última Hora, lo importante Al instante. Mantente al tanto de las noticias más relevantes del entretenimiento. Porque Full Farándula te trae la información más picante en todas sus plataformas. Nuestro equipo de reporteros está siempre al acecho trayéndote la información más fresca y picante en www.fullfarándula.com. En Instagram, Facebook, YouTube y ahora también en su página web renovada. Una amplia variedad de deportes para que encuentres siempre algo que te apasione, sea baloncesto, tenis, deportes extremos y sobre todo fútbol. Nuestra plataforma te ofrecerá una manera única de vivir todas nuestras coberturas nacionales e internacionales. Estar informado al día y en tiempo real es posible junto a www.deporvito.com. Para los fanáticos de Barcelona, El ídolo del Ecuador. www.hinchaamarillo.com, el ídolo del astillero. Bienvenidos a la nueva página web de Hincha Amarillo, donde encontrarás toda la información de Copa Ecuador, Copa Libertadores y Liga Pro, además de toda la plataforma, cuenta de Instagram, cuenta de Facebook y cuenta de YouTube. ¡Pilas! Y Emelec, www.azuleléctricos.com. El Ballet Azul. Te ofrecemos una cobertura exclusiva que te acercará más que nunca a tu equipo favorito. Cada gol, cada momento de gloria. Prepárate para una experiencia que cambiará tu forma de ver el mundo del entretenimiento. Disfruta de toda la programación de Vito TVO. Vito TVO, tu plataforma digital. Estamos de regreso con la letra colorada y en el programa de hoy, como les habíamos ofrecido, nos acompaña el presidente de ACEPLAS, Jorge Luis Mórtola. El plástico es un elemento útil, competitivo y la tecnología favorecerá su rol y protagonismo en el futuro. Bienvenido, señor Mórtola. Qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches, Marisol, Juan José. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente en Letra Colorada, conversando con su magnífica teleaudiencia. Buenas noches, Jorge. Gracias por acompañarnos. En 1967 se lanza la gran película El Graduado, con Dustin Hoffman, de gran actor recién graduado. Y el que iba a ser su suegro, el señor Robinson, le dice, ¿qué vas a hacer? El tipo dice, no lo tengo claro. Y el suegro le dice, plástico, hijo, plástico. Plástico es el futuro. Del 67 acá en el Ecuador de hoy, ¿ha sido el futuro el plástico? ¿Cuáles son las proyecciones de la industria del plástico en el Ecuador? Bueno, hoy es impresionante ver la cantidad de productos que se hacen en plástico. Desde el vestuario, especialmente con las damas, desde su ropa interior, pasando por el calzado, todos sus atuendos tienen algo de plástico. Y cuando no lo tienen, porque son muy caros o exclusivos, tienen que venir envueltos en plástico. Eso es muy importante. ¿Cuál es el futuro de la industria plástica en el Ecuador? Mire, la tecnología va muy rápido y dentro de estos procesos, pues, el plástico ha generado, por un lado, una maravillosa cantidad de oportunidades y diversidades, pero asimismo, su mala gestión de sus residuos está ocasionando problemas. Eso no se lo manifiesta así, sino que se titulariza el plástico es malo. Pero el plástico se sigue consumiendo. A pesar de los grandes esfuerzos que se hacen por reducirlo, el plástico año a año crece su producción y su consumo. ¿Por qué? Uno, es la solución más económica para muchísimos problemas. Dos, la población crece
y crece proporcionalmente la pobreza por más de que queramos atacarla. Y atacar la pobreza significa darle dignidad, facilidades, acceso. Y esa facilidad, dignidad y acceso se la da el plástico, ¿ya? Porque le permite mejorar su salud, sus condiciones de vida, tener acceso a una diversidad de cosas que no las tuviera si no tuviera un producto tan versátil, tan económico como es el plástico. Pero, perdón que hago esta repregunta. ¿Le afecta cómo? Es decir, en la asequibilidad de los productos derivados del plástico o de las actividades que se derivan del reciclaje, de un montón de actividades dentro de la cadena de valor del plástico. Le voy a dar 4 ejemplos puntuales. Este país le puso calzado Pepe Antón con pica, ¿ya? ¿Gracias a qué? A las botas, ¿ya? A los zapatos Hip. Fueron los zapatos más económicos que había en ese entonces y que le dieron la solución. Lógicamente todo esto ha ido evolucionando, ahora hay zapatos y una oferta increíble, bellísimos, muy hermosos de calzado. Ejemplo número 1. Tiempos de cólera. La gente moría parecido como la pandemia, sin tanta especulación. ¿Pero a qué se debía? Todos éramos fanáticos de los agachaditos. ¿Qué era un agachadito? Iba uno a una carretilla, el vaso en que servía Juan José, lo enjuagaban ahí y pasaba para María Pons. Lo mismo con el plato y con los cubiertos. Se descubrió que se transmitía a través del agua, había contaminación, aparecieron los descartables, apareció el FON, ahora tan cuestionado, porque permite a muy bajo costo dar higiene, seguridad, salubridad. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo. O sea, inmediatamente uno dice es malo, prohíbase. En las novelerías políticas, el actor Arnold Schwarzenegger en California prohibió los descartables. A los 6 meses tuvo que regresar. ¿Por qué razón? Porque en un país que controlan las estadísticas y que andan viendo todo, se dieron cuenta que las enfermedades gastrointestinales en las escuelas comenzaron a dispararse. Y no había una solución inmediata. Y la alternativa de lave y vuelva a usar, en un estado donde el agua es un gravísimo problema porque no hay, claro, ¿ya? Claro. Entonces, lo que me estoy ahogando en la contaminación plástica, estoy matando gente y estoy consumiendo otro producto no retornable, no fácil, como es el agua, y de difícil acceso. Entonces, tercer ejemplo. Cuarto ejemplo. Antes veíamos máquinas fabricando plástico y veíamos nuevos productos. Vamos a las ferias ahora. Los mayores stands son economía circular, tecnología de plástico, productos y procesos alternativos, de tal forma que lo que antes era un pecado, por ejemplo, usar material reciclado, eso era un producto de mala calidad. Entonces, hablar de eso permitía que las industrias promocionaran sus productos diciendo mi producto es 100% virgen, no tiene reciclado. Ahora es al revés, ¿ya? Ahora el reciclado es más caro, ¿ya? Más caro que la materia prima virgen, y es un orgullo decir, contribuyo con mi planeta, mi producto tiene 20, 30, 40, 50, hasta 100% de material reciclado. Entonces, el mundo, la tecnología va cambiando. Cambia la tecnología, cambian los productos, cambian los aditivos, cambian las máquinas, cambia todo el concepto. Pero la aplicabilidad sigue, porque la población sigue creciendo. En esa línea, Jorge, sí, un tema importantísimo es la cultura del consumidor. La cultura en el uso del plástico, la cultura en la disposición del plástico una vez que lo usó, la cultura del reciclaje y de la economía circular. ¿Cómo están ustedes en la asociación y en la industria plástica en el Ecuador dirigiendo el esfuerzo para culturizar, si cabe el término, educar al consumidor de tal manera de que sea y es una parte importante en el proceso de una economía circular, no solo del plástico, sino en general? Es un proceso difícil, porque la cultura tiene dos fuentes rápidas para entender. La cultura ancestral, ¿ya? Entonces hay procesos que ya van derivándose de los hogares. Usted se va a Japón, no hay basureros, la gente sabe que si produce un desecho, se lo guarda en el bolsillo, lo guarda en el vehículo, lo lleva a su casa y ella lo dispone. Entonces no hay necesidad de basureros porque nadie se atreve a tirar nadie a la calle. En las culturas nuestras es más difícil y culturas parecidas han logrado cambiar esto con la sanción, para educación y sanción. O sea, la educación que no tiene control y que no tiene una sanción, un estímulo para que las cosas se hagan, no se dan. En otros países ya no se da
Recuerdo, era muy pequeño y estaba en el parque de Disney y alguien botó papeles y lo obligaron a recogerlo. Ya ahora nadie hace eso porque ya la gente sabe que tiene que depositarlo en un recipiente. Lo mismo pasa en nuestros países. En nuestros países tiene que haber un proceso de educación que debe nacer desde la infancia, porque los niños son los más susceptibles a adquirir nuevos hábitos. Los mayores a veces ya somos árbol torcido, difícil de enderezar. Entonces, una sanción apropiada permite pues justamente que las cosas cambien, ¿no? Y en ese proceso hacemos cosas puntuales justamente para despertar ese llamado a la atención a las cosas que están pasando. Por ejemplo, algo muy simpático ocurrió por el motivo del Día del Reciclaje, que nosotros dijimos hagamos un mes de reciclaje. Conversamos primeramente con Barcelona. Lo que voy a decir a algunos no les va a gustar, pues es el equipo más popular del país, es un fenómeno mundial y pedimos que permitan que entren los recicladores a hacer limpieza al estadio. Entonces, un partido de muy buena trayectoria, Barcelona Liga, una audiencia promedio superior, y en 3 horas el estadio quedó limpio. Y son como 3 toneladas de plástico, ¿ya? Y ese plástico genera ingresos para quienes lo recogieron, permite alimentar la industria del reciclaje y permite que se dé la economía circular. Porque la economía circular no existe si no hay quien recoja los materiales para darle la vuelta. Ya, si lo desaprovechamos enterrándolos como normalmente se hace, pues es un grave problema, ¿no? Entonces, ese era sencillamente un llamado a la atención de que ahí hay un negocio, de que ahí hay una oportunidad, y es un llamado a la atención porque el otro socio que no corre a la misma velocidad son los gobiernos autónomos o municipios. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del territorio, son los que tienen que fomentar políticas públicas para que el reciclaje pase a ser una opción cada vez más fuerte. Pero lógicamente, dentro de sus prioridades, de repente no tiene el peso que debería tener y adicionalmente la complicación de que estas cosas necesitan recursos y le falta la creatividad para generar los mecanismos para obtener esos recursos, dado que esto es un negocio importante, ¿no? Ahora, Jorge Luis, en las nuevas generaciones, en un mundo absolutamente interconectado, son mucho más proclives al consumo de productos verdes, por llamarlos así, ¿no? Entonces, el reciclaje, la economía circular ya se vuelve parte del buying persona al que se tiene que atender. En ese sentido, todas estas campañas y dar a conocer los esfuerzos que se hacen por reciclar, por la inclusión de segmentos vulnerables de la población, como es el tema de los recicladores, es decir, todos estos esfuerzos contribuyen a darle propósito a la marca. ¿Dónde ve a Ceplas mayores oportunidades de alianzas? Ya usted dijo, por ejemplo, el caso del estadio, lo he dicho con el tema de GAT, pero alianzas para empatar a esta gran porción de la población, que es la joven, con este sentido de propósito por parte de las marcas en el manejo adecuado del plástico. Bueno, lo principal, más allá de la normativa per se pública, es esa conciencia social que adquiere la población, que genera una presión en búsqueda de que sus productos, que sus proveedores cada vez sean más verdes, cada vez sean más eficientes. En esa coyuntura se presentan 2 situaciones. La primera, usted lo había dicho, las redes sociales generan información, generan muchísima información. Esa gran cantidad de información, alguna es verdadera y muchísima es falsa. Entonces genera una confusión que requiere ser aclarada. Y especialmente cuando hablamos de temas globales, en donde el comportamiento global no necesariamente es el comportamiento de Ecuador, justamente por esos temas culturales. Entonces, cuando eso sucede, lo que puede ser solución en una parte del mundo, no necesariamente es solución acá. Ejemplo, reciclaje. Vemos las cifras internacionales, todo el mundo se rasga la vestidura y habla que no supera el 5%. Es verdad. Pero, ¿qué sucede? Primero, ¿sobre qué estamos midiendo? O sea, si decimos se recicla 5% se reciclan 5 toneladas sobre 100 toneladas, es 5%. Pero resulta ser que estas 100 toneladas, el plástico es eterno. Mucho de este plástico es justamente para aplicaciones eternas, ¿ya? Entonces no se considera ese tema y se está considerando porcentajes diferentes. En segundo lugar, usted va a Europa, va a Estados Unidos, países muy desarrollados. La gente no se agacha pues a recoger
10 centavos. $1 en la calle, pasan varias personas antes que alguien se agache a coger $1. Aquí usted pone 1 centavo y la gente se agacha. ¿Por qué? Porque la pobreza te lleva a eso. Entonces la pobreza genera otra realidad. Entonces aquí el reciclaje es mucho más fácil. Y hablar, por ejemplo, el caso específico, el material más atacado y que más ha reaccionado positivamente es el PET, el caso de las botellas plásticas. Ese material fue muy bien negociado y se impuso un impuesto redimible, un impuesto que no va al Estado, aunque el Estado es el recaudador. ¿Ya? Entonces ese impuesto permite que haya un recurso para poder darles un incentivo más allá del propio valor a los que recogen la botella. Y eso permite que haya el material suficiente para que hoy esa industria siga creciendo. En los últimos 5 años, yo me atrevería que ya hay $40 millones, 50 quizás en los últimos 10 años, de inversiones en el negocio del reciclaje, solamente de PET. No estoy hablando de otros materiales. Y sobre eso, Sí. por ejemplo, ¿qué posibilidad hay de hacer alianzas estratégicas entre empresa, GATS, léase, prefectura, más fácil con los municipios, en proveer los tachos de basura diferenciados para que haya un reciclaje mucho más adecuado? Porque hoy por hoy se dice, y estos temas hay que hablarlos a pesar de que pueden ser incómodos, que muchos de los desechos de los hogares no se reciclan apropiadamente porque está todo mezclado. ¿Qué posibilidad tenemos en el futuro cercano de hacer ese tipo de alianza, inclusive posicionando marca en los tachos y facilitarlo? Doy un ejemplo con lo que está haciendo Holcim con San Borondón en el tema del reprocesamiento. No, de eso la es una basura. planta de procesamiento de desechos. Yo estoy hablando de que hayan los tachos para poder diferenciar el desecho en el hogar, es decir, el tacho verde, el azul, el orgánico, el reciclable, para que de una vez esa tarea se haga desde las casas y no se contamine. A ver, realmente eso es un anhelo. Es un sueño, ¿no? Y es lindo hablar de los sueños. La industria ha colaborado en ese sentido. En muchos municipios, especialmente en las ciudades principales, usted puede encontrar lo que llamamos los recolectores ecológicos, porque está debidamente separada. Teníamos una entrevista con el alcalde Yunda en la ciudad de Quito. Mientras hacíamos antesala para que él nos reciba, estábamos en la Plaza de la Independencia y tuvimos la oportunidad de observar y filmar cómo venía un recolector municipal, cogía los tachos ecológicos donde estaba debidamente separado por la ciudadanía y todo lo mezclaba en la misma forma. Entonces, el trabajo de colocar los tachos es un trabajo educativo para que la gente haga conciencia. Pero si no hay la contraparte en donde el municipio, a través de su gestión de residuos, permita la separación, esto es imposible. Primera parte. Segunda parte, ya hay una mayor claridad y ya hay ejemplos. El municipio de Quito, el municipio de Guayaquil, San Borondón, han tomado sus administraciones cartas en el asunto y están trabajando. Guayaquil está trabajando en una nueva ordenanza. Vamos a ver. Tenemos reparos todavía, pero siempre hay que dar la oportunidad a las autoridades a corregir cuando tengan que corregir, discutir lo que se tenga que discutir, pensando que esto va a contribuir a mejorar las cosas en el futuro. Quito igual, Quito está con otro modelo. No es por tirarle flores, pero pareciera al menos que el modelo está un poco más pensado, un poco más de avanzada, pero habría que ver. Todo depende de la cantidad de recursos que se quieran asignar a la gestión de los residuos. Pero algo que es importantísimo, y lo cuento con ejemplos que le permiten que cada uno tome el juicio de valor que quiera. En este trabajo de conversar con los recicladores, la gente de base, tratar de entender los problemas, tratar de entender cómo ven estas oportunidades que pueden volverse amenazas para algunos. Entonces ellos nos decían, estamos preocupados porque, hablo de los recicladores de Daule exclusivamente, dice, nosotros, dice, tenemos 2 sectores, la ciudad de Daule, ¿ya? Y su parroquia urbana La Aurora. La ciudad de Daule, nos estamos quedando sin fuentes de trabajo. ¿Y por qué? Porque la gente ha adquirido conciencia y ya no bota los residuos plásticos. Ellos mismos van a los centros de acopio, los entregan y reciben un billetito. El billetito que nos íbamos a ganar nosotros se lo está ganando cada hogar. Y en las ciudadelas privadas, por motivos de seguridad, ya no podemos entrar. Entonces ya se comienza a formalizar mucho más el tema y se vuelve un poco más complicado. ¿Qué quiere decir? Que si hay conciencia. Sin
creer a rajatabla. Yo creo que las cifras del INEM no son 100% creíbles, pero son las cifras que hay y sirven para tomar referencia. Ya ellos hablan de que el 60% de la población ecuatoriana tiene conciencia de la necesidad de reciclar. ¿Ya? Y una cifra parecida, hablan de que ya lo están haciendo. De alguna manera ya lo están haciendo. Entonces, en la ciudad en la que yo vivo, nosotros tenemos un tacho especial donde se bota todo lo que es reciclable limpio, y hay 2 competidores por eso. No entran los recicladores. Una pequeña compañía que recoge y trabaja con la iglesia. Esos fondos van para la iglesia, para hacer obra social. La iglesia de Puerto Azul genera canastas de Navidad, apoya a otras iglesias, hacen un trabajo social magnífico. Pero esta es una fuente de ingreso adicional. Poco o mucho, pero es una fuente. Y la otra, las señoras de la limpieza dicen, deje llevar. Y se van llevando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un ingreso adicional. Es decir, son oportunidades que están ahí, ¿ya? Y hay que irlas trabajando, e irlas difundiendo, e irlas profesionalizando. Pero hay que tener cuidado. ¿Ya? Muchas veces uno dice, hay que acabar con la pobreza, entonces eliminemos a los pobres. ¿Ya? Y no es así. Hay mecanismos de por medio. Entonces, hay que dignificar a los recicladores, eliminemos el reciclaje. Tampoco es así. Hay que ir buscando inclusión posible, porque... Aparte hay que seguir el camino de agregar valor. Entonces esas personas pueden, dentro del mismo encadenamiento, buscar otra arista donde se agrega valor. Claro, es que es un crecimiento. O sea, una persona que no tiene nada que hacer, no tiene oportunidades, y recoge algo y saca un billetito, ya tiene un billete. Pero ese es un inicio de la cadena. Esa persona, si tiene emprendimiento, puede ir desarrollando, como sucede, gente que ha empezado recogiendo, ha puesto un centro de acopio, empezó con un triciclo, una carretilla, después se compró una camioneta, después un camión. Y así sucesivamente se va generando un emprendimiento en el cual la industria y la sociedad, lo que hay que darles oportunidades, ¿ya? Porque muchas veces uno piensa, no hay que regalar, no, si hay que dar una semillita. O sea, la naturaleza puede generar por sí sola, pero si usted siembra, la riega, el producto va a ser más rápido y más fructífero. Pero lo que estás diciendo, Jorge, es sumamente positivo. Primero, así sea el INEM, que hay un 60% de gente que tiene conciencia de lo que es la economía circular o el reprocesamiento de productos. Segundo, de que hay una aspiración de generar un emprendimiento en una gran cantidad de gente y del aporte y el trabajo con la iglesia, por ejemplo, o por ejemplo el convenio que hicieron con el Barcelona. Es decir, hay una gran cantidad de opciones que se pueden trabajar en el Ecuador. Si se desarrolla ese concepto, si se desarrolla y se canaliza esas opciones, porque no es solo plástico, también tienes papel, también tienes metales, también tienes vidrio, una serie de otros productos que son de economía circular. Estamos hablando de un enorme potencial de producción y de generación de empleo, de generación de bienestar económico y social, aparte del ecológico. Por supuesto, lastimosamente hemos fallado en difundir, hemos fallado en salir a comunicar, porque todas estas actividades generan una salida de recursos y vivimos en un país en donde uno planifica su presupuesto, hace una asignación de recursos y de repente, de la noche a la mañana, aparece algo que no estaba presupuestado y que obliga al empresario a distraer los recursos que originalmente tenía planificados para algo a otras cosas que son urgentes. No necesariamente importantes, pero son urgentes en ese momento. Hoy nadie puede discutir que son pocos los empresarios que calcularon adecuadamente la cantidad de recursos que había que destinar a seguridad. No está en el presupuesto. Claro. ¿Ya? Y los que asignaron un presupuesto a estas alturas ya se ha acabado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vez la inseguridad es mayor, cada vez hay que destinar nuevas medidas para proteger no solamente al empresario, no solamente a la industria, sino también la seguridad de los trabajadores, que los trabajadores puedan llegar seguros a las empresas, que puedan retornar seguros a sus hogares en una sociedad que hoy día está amenazada por distintos tipos de factores, ¿no? Entonces, en ese momento no se ve lo que se hace, pero si consultamos las páginas de las redes sociales de ACEPLAS, nosotros podemos ver que hay una gran cantidad de actividades pequeñas. Nosotros, lejos de lo que era muchos años atrás, en donde parecía que había un distanciamiento entre el ecologista, el ambientalista y los plastiqueros, hoy realmente somos muy aliados. ¿Por qué? Porque hemos identificado el problema común. El problema común ya, para ningún ambientalista serio,
piensa que es el plástico. El problema común es qué pasa con el residuo plástico. Ahora, ustedes tienen una convención internacional aquí en septiembre. Ese tipo de eventos son grandes ventanas de difusión, grandes canales de difusión de todas estas, no solamente la nueva tecnología de empaque de plástico, sino también de la economía circular, del reprocesamiento. Sí, la industria, de manera general, realiza ferias periódicas. En Latinoamérica, todos los años hay ferias, pero para no competir entre nosotros y poder realmente participar en la mayor cantidad de ferias, nos hemos dividido. Hay países que hacemos la feria los años pares, países que hacen la feria los años impares. Nosotros hacemos la feria los años impares. Entonces, nuestra siguiente feria es el año 2025, la Feria IPLAS. Pero para que a esa feria le demos mayor valor, para que no solamente vengan videos y no solamente vengan muestras, sino ojalá ya maquinaria que se exhiba, maquinaria que se quede en el país. Entonces organizamos unos eventos previos en donde generamos transferencia de tecnología, las oportunidades que ofrece la industria, oportunidades de que los industriales hagan negocio y qué más que de aquí al próximo año esos negocios se concreten en nuevas maquinarias que las podamos exhibir en esa feria. Entonces ahora, en este año, que no tenemos feria, tenemos un encuentro internacional de tecnología de plástico, pero enfocada en 3 productos, en el empaque, en el embalaje ¿ya? y en las botellas, ¿no? Entonces vamos a tener expositores de Francia, expositores de los Estados Unidos, todo una gama de expositores de centros de investigación de España, en donde están muy avanzados en estos temas de economía circular y en el reaprovechamiento de las botellas plásticas. Solo un criterio más. Queremos que la gente se entere y entienda el por qué ahora esa materia prima reciclada, hecha 20, 30, 40, 50, 100% de material post-consumo, es más cara que la virgen. Y debe entenderse, porque la otra entra en un proceso industrial químico y se acabó. Después de que se hace producto, eso hay que recogerlo y volver a hacer lo mismo, pero con algo importantísimo. Mucho del valor que se le agrega a esa nueva materia prima es 100% nacional. Jorge, este programa se llama La Perdón, Letra Colorada. antes de la letra colorada, ¿en qué mes va a ser este encuentro y en dónde? Para que la gente pueda informarse sobre eso. Sí, eso es el mes de septiembre, es el 9 y el 10 de septiembre. Básicamente el 9 es lo fuerte en cuanto a transferencia de tecnología. Va a ser en el Hotel Trip, en la ciudad de Guayaquil, junto al Mall del Sol. Muy bien. Muy bien. Este programa se llama La Letra Colorada y es la letra chiquita, la que está en los contratos, la que nadie lee y que presenta oportunidades y amenazas. Hablándole a tus asociados, a la industria del plástico, a los consumidores, al usuario, ¿cuál sería la letra colorada de la industria del plástico? ¿Qué les recomendarías para que vean las oportunidades que este sector le plantea a la economía y al desarrollo socioeconómico y ecológico del Ecuador? Tenemos una cultura no ecuatoriana, latinoamericana, en el cual cada uno quiere bregar por lo suyo. Y los empresarios ven la oportunidad de negocio, saben que están ahí, están trabajando y no lo difunden. Y no lo difunden porque cada uno quiere llevarse la mayor tajada de pastel. Creo que en estos momentos es necesario tener confianza. Generar confianza entre todos, generar confianza dentro de la industria y colaborar. Ya tenemos que pensar de que el mercado no puede ser solo atendido para Ecuador y tenemos que atrevernos a exportar. Los que se están atreviendo a exportar, los que están viendo esas oportunidades, están generando muchísimo valor en sus negocios, un crecimiento exponencial muchas veces y riqueza para el país. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Ha sido interesantísimo conversar sobre el plástico. Creo que vamos a necesitar una segunda edición acerca de todo el manejo de plástico y las oportunidades que este presenta. Con esto nos vamos a un corte y volvemos con nuestro segmento de conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Muy amable, Juan José. En Vito Te Veo, las tardes y noches son puro deporte. Información y entretenimiento 9 horas sin interrupción. La tromba total de la información continúa, donde los más grandes protagonistas comparten con ustedes. Con gran suceso, por cierto. Plena, la pepa, la efectiva, la única. 540 minutos sin parar. A las 13 horas, Hincha Amarillo. Todo sobre Barcelona Sporting Club. A las 14 horas, Emelec tu papá, con Luis Miguel Delgado. A las 15 horas, De por Vito, todo el deporte nacional e internacional.
A las 15:30, recta final. El mundo de la hípica. Vito, te veo, recta final, los espero. A las 16:30, Fashion Planet, el único programa diario de moda del Ecuador. De lo mejor del mundo de la moda nacional e internacional. A las 17 horas, Full Farándula, entretenimiento nacional e internacional. ¿Qué tal, amigos de Vito TV? Porque siempre innovamos. A las 18 horas, noticiero Última Hora Ecuador, segunda emisión. Trae la mejor información importante al instante. A las 19 horas, Iván Triviño con Ídolo TV. Los lunes, 20 horas, El Trío. Los martes, 20 horas, Letra Colorada con Juan José y María Sol Pons. Jueves, 20 horas, Josué Mendoza con Detrás del Personaje. A las 22 horas, Vera a su manera, para cerrar la noche con toda la trayectoria, frontalidad y credibilidad que lo caracterizan. 9 horas, 540 minutos, una tromba de información sin parar, por Vito TV. Estamos de regreso con nuestro segmento de conclusiones en la letra colorada. Yo quiero resaltar lo dicho por nuestro invitado Jorge Luis Mórtola de ACEPLAS, en el sentido de la alianza que existe entre el medio ambiente y los productores de plástico. La alianza está justamente en fortalecer el uso correcto de los plásticos y particularmente todo lo relacionado con la economía circular y el reciclaje. El plástico es un elemento tremendamente útil y competitivo y su reciclaje y su uso adecuado, su disposición adecuada es también tremendamente importante. Yo quiero destacar la importancia que tiene en este proceso el usuario, el consumidor, la cultura del reprocesamiento de ese producto y el no convertirlo en un elemento contaminante. Depende de nosotros la importancia que tiene en no contaminar el medio ambiente. Bueno, y antes de despedir este programa, viene el Día del Padre. Vamos a celebrarlo. Así que nada mejor que una buena parrillada. Recomendarles los productos de Bob Jones para este Día del Padre. Una gran parrillada en familia será una preciosa forma de honrar a nuestros padres en la casa. Con esto agradecemos su sintonía de esta noche. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales @laletracolorada, en Instagram, en TikTok y por supuesto en YouTube. Muy buenas noches.